Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio comenzamos el año con un programa tranquilo sobre animalitos. Hablamos específicamente de los tunicados, animales muy próximos a nosotros, pero que han seguido un camino evolutivo muy diferente. Desafortunadamente todo lo bueno se acaba, y hoy toca volver a un poco de bioquímica, a levantar el capó de la vida. Vamos a echar un vistazo al motor para intentar entender una de las hipótesis que intentan explicar nuestro origen a partir de materia no viva. Esto va a tomar un par de episodios, porque me gustaría usar este para recapitular conceptos importantes y para establecer un poco las preguntas y las pistas que tenemos. Vamos a ello. Cuando en este programa hablamos en su momento del origen de la vida, ni más ni menos que en el episodio 3, mencionábamos dos escuelas de pensamiento sobre el tema. Una era la de replicadores primero, que postula que lo primero que tuvo que aparecer fue una molécula capaz de contener información, de replicarse, de mutar y de evolucionar. Algo como el ARN, por ejemplo, o como cristales irregulares de arcilla, como dice una hipótesis muy original de la que hablamos en el episodio 4. La otra escuela de pensamiento es la de metabolismo primero, que dice que el primer componente que tuvo que haber aparecido fue una maquinaria molecular que permitiese extraer energía del medio. Un sistema que permitiese mantener los procesos que hacen a la vida, vida. La idea detrás de ella es que lo más básico que necesitamos para la vida, antes de contenedores de información, de compleja maquinaria de replicación, de membranas, de todo esto que podríamos llamar un poco libremente accesorio. Lo que necesitamos, antes de todo eso, lo más básico, lo más necesario, lo primero, es una fuente de materia y una fuente de energía. Y la verdad es que en principio es una visión con mucho sentido. La vida, al fin y al cabo, no es más que una reacción química que se sostiene y se autoperpetúa, extrayendo energía de su ambiente. Una llamita que nunca se ha apagado desde que comenzó a arder. En cuanto a de dónde saca la vida la energía, ya hablamos de ello en su momento. Pese a la enorme diversidad de la vida en la Tierra, toda ella, o casi toda, comparte un generador de energía básico. Hablamos de él un poco más en detalle en el episodio 24, y otra vez, de nuevo, en el 50 y en el 64. Este último está especialmente recomendado porque quedó bastante clarito y se escucha muy bien. Pero de todas formas repasemos los conceptos, porque son muy importantes para lo que tenemos que entender. Nuestro generador de energía cuenta con dos componentes principales. El primero es la cadena de transporte de electrones, una serie de moléculas incrustadas en una membrana que generan energía a partir de un flujo de electrones que saltan de una a otra. El sistema se pone en movimiento cuando enchufamos en los extremos dos moléculas con distinta afinidad por los electrones. Si en un lado tenemos una molécula con menos afinidad que la primera proteína de la cadena, y al final tenemos otra molécula con más afinidad que la última proteína de la cadena, habrá movimiento. Un electrón saltará de la molécula de origen a la primera proteína y luego de proteína en proteína a la molécula de destino. La idea es que estos componentes de la cadena están en orden creciente de afinidad por los electrones y por eso aparece el flujo. Es como si los electrones fuesen agua y fluyesen cuesta abajo. En nuestro caso, la molécula de origen es glucosa, o más estrictamente los trocitos en los que rompemos la glucosa. La molécula de destino, por su parte, es el oxígeno. Las proteínas de la cadena usan la energía de este flujo de electrones para bombear protones a través de la membrana en la que están incrustadas, que en nuestro caso es la membrana interna de las mitocondrias, pero en el caso de células sin núcleo es directamente la membrana exterior. Si el flujo de electrones es comparable a un flujo de agua, estas proteínas son como ruedas de molino, usando la energía del flujo para hacer su trabajo. En este caso, como dijimos, bombear protones a través de la membrana. Y esto nos lleva al segundo componente de nuestro generador de energía. Debido a esta actividad de nuestras ruedas de molino moleculares, en uno de los lados de la membrana acaba habiendo más protones que en el otro, porque estamos bombeándolos constantemente. Los protones tienden a compensar este desequilibrio cruzando del lado en el que hay más al lado en el que hay menos, al igual que el vapor quiere, entre comillas, escapar de una caldera a presión.
Pero no es tan fácil. En nuestras calderas los seres humanos creamos una salida estrecha por la que sale el vapor a presión y usamos esa fuerza para generar trabajo. La célula hace algo muy parecido. La membrana a través de la cual los protones quieren cruzar tan desesperadamente es completamente impermeable a ellos. El único lugar a través del cual pueden pasar son unos canales acoplados a una proteína complejísima, una turbina en miniatura. De forma casi literal se parece mucho a una turbina. Esta proteína es la ATP sintetasa, deleite de estudiantes adolescentes. La ATP sintetasa usa la energía del flujo de protones para crear ATP, una molécula que sirve de depósito portátil de energía, como una pila, y que las proteínas pueden usar para hacer lo que sea que hacen las proteínas. De forma muy resumida, este es el mecanismo básico de producción de energía de los seres vivos. Y bueno, alrededor de él, claro, se ha creado mucha flexibilidad. Por ejemplo, los polos en la cadena de transporte de electrones no tienen por qué ser glucosa y oxígeno. Pueden usarse otros compuestos, siempre y cuando exista suficiente diferencia de afinidad por los electrones entre ellos. Por ejemplo, existe una bacteria que saca electrones del acetato, un compuesto orgánico del que volveremos a hablar, y los pasa al uranio. A grandes rasgos, este organismo respira uranio, de la misma forma que nosotros respiramos oxígeno. En este sentido se parece a la tecnología humana. Podemos hacer girar una turbina con un molino de viento, con una corriente de agua o con vapor de una caldera calentado con carbón, gas natural y hasta con energía nuclear. Pero la turbina sigue siendo el elemento común. Y pasa lo mismo con nuestro propio generador. En el núcleo de toda esta flexibilidad está siempre este sistema basado en dos gradientes. El de electrones, que crea el de protones, y el de protones, que genera energía. Esto es esperable. Como vimos en el mismísimo episodio 2 de este programa, todo lo que ocurre en este universo ocurre en un gradiente, en una corriente de energía de camino hacia otra parte. La vida y otras estructuras disipativas no hacen más que aprovechar un poquito de estas fuerzas naturales para alejar el equilibrio termodinámico un día más. Pero aún así este es un sistema muy enrevesado, es algo muy poco intuitivo, y cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué desde la ballena más grande a la bacteria más pequeña, pasando por el escuchante de podcast más excelente? Tú, sí, tú, ¿toda la vida usa ese sistema? La respuesta más razonable, excluyendo dioses y alienígenas, es que este generador fue heredado de la primerísima vida. Simplemente el primer proceso natural que dio la energía necesaria para formar la vida ha dejado su huella en el centro de nuestra bioquímica. Esta es una pista que quizá podamos usar para especular sobre cuál fue ese proceso y sobre en qué lugar de la antigua Tierra pudo ocurrir. Y ahora pasemos a la materia. Aunque los seres vivos usamos muchos elementos y compuestos distintos, nuestra bioquímica se basa en el carbono. Todo está hecho con carbono. ADN con carbono, proteínas con carbono, hasta las membranas están hechas con carbono. Así que si queremos crecer, reproducirnos y mantenernos, los seres vivos necesitamos extraer este carbono de alguna parte. En nuestro caso, por supuesto, es algo bastante sencillo. Nosotros sacamos todo nuestro carbono de otros seres vivos. Parte del carbono que sacamos de ellos lo quemamos para generar energía, y otra parte la dedicamos a construir más biomasa humana. Pero esos seres vivos que nos comemos tuvieron que sacar el carbono de alguna parte. Y si ellos también lo sacaron de otro ser vivo, ese tercer ser vivo lo tuvo que sacar de alguna otra parte. Tarde o temprano necesitamos organismos que sean capaces de usar una fuente inorgánica de carbono. Y efectivamente hay unos cuantos. Si no, la vida no podría existir. Todos los organismos que llamamos autótrofos, es decir, que se alimentan solitos, son capaces de fijar carbono. Fijar es el término biochachi para el acto de tomar carbono inorgánico y procesarlo químicamente para integrarlo en moléculas utilizables por los seres vivos. Esta fuente es para todos los organismos autótrofos, o al menos para todos los conocidos, el dióxido de carbono, de fórmula CO2. El CO2 es una molécula muy abundante en el agua y en la atmósfera. Es básicamente comida esperando a que alguien la aproveche. En total, entre toda la vida sobre la Tierra podemos encontrar 6 formas diferentes de fijar carbono.
6 conjuntos de reacciones bioquímicas capaces de crear materia orgánica a partir del CO2. El ejemplo que mejor conocemos es el de la fotosíntesis oxigénica. Los organismos capaces de hacer este truco de magia bioquímica sacan energía abundante de la luz solar y la usan para crear materia orgánica a partir del dióxido de carbono. Pero además de ella, existen otras formas de fijar carbono. No son tan efectivas como la fotosíntesis oxigénica, que es capaz de crear bosques enteros a partir de básicamente agua, aire y luz. Pero los organismos que usan estos otros métodos tampoco necesitan demasiado. En general, todos estos organismos son miembros de bacterias o arqueas, los dos grandes grupos de células sin núcleo sobre la Tierra. La existencia de bacterias y arqueas es otro problema para explicar el origen de la vida. Ambas tienen muchas cosas en común, pero tienen también diferencias, y algunas de ellas en componentes muy esenciales para la vida, como por ejemplo las membranas. Esta es otra pista que tenemos que seguir si queremos deducir el origen de la vida. Pero me desvío del tema. El caso es que tanto entre bacterias como entre arqueas existen organismos capaces de arrancar el carbono del dióxido de carbono y convertirlo en moléculas orgánicas. Muchos de ellos son extremófilos, aunque como vimos en los episodios correspondientes, el nombre de extremófilos es algo un poco engañoso cuando hablamos de los orígenes de la vida, porque comparado con el ambiente de la Tierra antigua, es el nuestro el que podría ser considerado extremo, extraño y hostil. Algunos de estos fijadores de carbono, digamos, no convencionales, para nosotros, también son fotosintéticos, pero arrancan electrones de, por ejemplo, dióxido de azufre en vez del agua, como hace la fotosíntesis oxigénica. Los electrones que la fotosíntesis oxigénica saca del agua tienen mucha energía, y por eso producen tanto, y los que se sacan de estas otras cosas, del dióxido de azufre y demás, pues no son tan energéticos, no hay tanta energía, no es tan eficiente, pero son procesos que dan para vivir. Y de hecho ni siquiera hace falta fotosíntesis para ser productivo. Hay algunos organismos que fijan carbono, pero que no son fotosintéticos en absoluto, y en cambio se ganan la vida sacando electrones de cosas como el azufre, el hidrógeno o incluso el hierro, y los pasan a cosas como a nitratos o al oxígeno. De hecho, en el fondo del mar existen ecosistemas enteros que sobreviven al lado de fumarolas volcánicas. Y si sobreviven o incluso prosperan, es gracias a la presencia de microorganismos capaces de sacar energía de los compuestos de azufre y usarlos para fabricar materia orgánica a partir del CO2, usarlos para fijar carbono. Pero de todos estos métodos para fijar carbono, que recordemos son 6, hay uno muy interesante, uno que tiene una serie de características que lo hacen un prometedor candidato a la forma más ancestral de fijar carbono y a la forma más ancestral de metabolismo en general. A esta ruta metabólica se la conoce con el intuitivo nombre de ruta Wood-Lyundal, o de forma más simple, aunque no mucho más, como la ruta del acetilcoenzima A. Una ruta metabólica, recordemos, es un conjunto de reacciones químicas, un poco como una cadena de montaje, una serie de procesos seriados que convierten una cosa en otra cosa, con algunos intermediarios de por medio. Al igual que en una cadena de montaje, cada paso del proceso está facilitado por una máquina, o en nuestro caso, una proteína. En el caso que nos ocupa, lo que hacen todas estas reacciones es arrancar electrones del hidrógeno molecular, de fórmula H2, y pasárselos al dióxido de carbono. El resultado de todas estas reacciones es la consabida acetilcoenzima A. Esta ruta es interesante por varias razones. La primera es que los otros 5 métodos de fijación de carbono están presentes o en bacterias o en arqueas, pero no en las dos. La ruta de la acetilcoenzima A, en cambio, tiene versiones equivalentes en bacterias y arqueas, aunque algo diferentes. A las bacterias que tienen esta ruta las llamamos acetógenas, porque como parte de estos procesos metabólicos generan acetato como subproducto. Su versión en arqueas, en cambio, se llaman metanógenas, porque de nuevo, como subproducto de este metabolismo, generan metano. Ambos tipos de organismos son muy fáciles de encontrar en cualquier lugar, siempre y cuando no haya oxígeno. Como curiosidad, las arqueas metanógenas viven en nuestros intestinos y son conocidas por hacernos pasar momentos muy incómodos debido a la acumulación de sus productos de desecho.
La segunda razón por la que esta ruta metabólica es interesante es la acetilcoenzima A que le da nombre, el resultado más importante de todos estos procesos. Y aunque el nombre sea un poco raro, no hay que dejarse intimidar. La acetilcoenzima A es un constructo bioquímico con dos componentes. Por un lado, una molécula pequeñita con dos átomos de carbono, el grupo acetil, y por otro, una molécula de transporte a la que está pegada este grupo acetil, la famosa coenzima A. De hecho, la ruta no fabrica la coenzima A. Esa es una molécula compleja que el organismo ya tiene. Lo que hace esta ruta metabólica es sacar el carbono de dos moléculas de CO2, es decir, dos átomos de carbono, y usarlos para fabricar ese grupo acetil que va pegado a la coenzima. Y la importancia de este conjunto, del acetilcoenzima A, radica en que si estudiamos el metabolismo de todos los organismos vivos, su nombre aparece una y otra vez. Este grupo metil, estos dos carbonos que transporta la coenzima, se pueden usar para hacer moléculas más grandes como grasas o azúcares. Es como una pequeña pieza de construcción, como un pequeño bloque de Lego. El acetilcoenzima A también está implicado en otras rutas metabólicas que lo que hacen es procesar esos dos carbonos para sacar energía. Lo que pasa es que el acetilcoenzima A es básicamente una especie de comodín metabólico. Tú tienes tus dos carbonos aquí pegados a tu coenzima y ya con ellos puedes hacer muchas cosas. Puedes crear más materia orgánica, puedes crear más biomasa o puedes procesarlos para generar más energía. Pero es interesante que la acetilcoenzima A, la molécula que es creada por esta ruta metabólica, esté en esta especie de encrucijada bioquímica. Es casi como si el metabolismo de los seres vivos hubiese evolucionado a partir de formas de transformar y utilizar la acetilcoenzima A. ¡Qué curioso! Y bueno, la tercera razón por la que este metabolismo es interesante tiene que ver con la segunda que acabamos de discutir. El hecho de que esta ruta fabrique acetilcoenzima A la convierte en algo especialmente versátil. Veréis, otros métodos de fijación de carbono requieren energía procedente de otra parte. Tú tienes tu forma de fijar carbono, pero para hacerlo necesitas sacar energía de una ruta metabólica diferente, de una fuente distinta. En plantas, la energía viene del sol. En los organismos de las fumarolas, viene de pasar electrones del azufre al oxígeno. Y así con distintos tipos de ruta metabólica de formas de extraer energía y de formas de fijar carbono. La ruta del acetilcoenzima A, en cambio, puede usarse para las dos cosas. Puede usarse para fijar carbono o puede usarse para obtener energía, según se necesite. Si el organismo necesita carbono, puede usar la acetilcoenzima A como base para fabricar moléculas orgánicas. Pero si necesita energía, puede romper la acetilcoenzima A. Puede procesar esos dos carbonos pegados a la coenzima para obtener energía y usar esta energía para bombear protones a través de la membrana que contribuirán a formar ATP más adelante. El resultado de este proceso es que los electrones que le habíamos arrancado al hidrógeno molecular y que habíamos usado para transformar el CO2 en acetilcoenzima A no acaban transformados en acetilcoenzima A. Lo que hacemos es dar un paso más, hacemos un paso metabólico más y convertimos ese carbono que sacamos del CO2 en acetato, si fuésemos bacterias acetógenas, o en metano, si fuésemos arqueas metanógenas. Estos compuestos no sirven al organismo para fabricar nada, pero necesitábamos que los electrones diesen ese último salto para exprimir toda la energía de la reacción. En el proceso hemos tenido que renunciar al carbono, pero en esta vida a veces hay que elegir. Así que esta ruta metabólica a veces se conduce por un lado, que da energía, y otras veces se conduce por otro lado, que da biomasa. Y esto la hace muy versátil, la hace diferente a todas las otras rutas metabólicas que fijan carbono, porque esas otras rutas no son capaces de generar energía cuando es necesario. Así que en comparación, la ruta de la acetilcoenzima A es muy flexible, muy versátil. Y finalmente, y hablando de bombear protones y saltar electrones y esas cosas, estos organismos usan una versión muy básica del generador de energía que vimos antes. Sin meternos demasiado en detalles, en vez de tener largas y sofisticadas cadenas de transporte de electrones, estos organismos tienen simplemente proteínas que aprovechan la energía de algunas de las reacciones de esta ruta metabólica para crear el famoso gradiente electroquímico de protones a través de su membrana externa. Es decir, tienen proteínas más o menos aisladas, no tienen todo el tema que tenemos nosotros, aunque el principio es el mismo. Luego hacen como nosotros, pasan esos protones a través de la ATP sintetasa
y sintetizan ATP, que se usa como combustible para los procesos celulares. El principio de nuevo es el mismo, pero es una versión un poco más minimalista. Además es muy poco eficiente. Una arquea metanógena, por ejemplo, necesita fabricar 3 moléculas de metano para reunir suficiente energía para fabricar un ATP. Es decir, cada vuelta de esta ruta metabólica, cada vez que se pasa por esta cadena de montaje, se fabrica 1/3 de ATP. Para comparar, nosotros sacamos como 30 moléculas de ATP cuando procesamos una única molécula de glucosa. Las mitocondrias son alta tecnología. Pero bueno, el caso es que estos, como vemos, son organismos muy básicos. Viven, como decían en una publicación que me gustó mucho la expresión, al límite termodinámico de la vida. Pasan sus diminutas existencias arrancándole migajas de energía a la reacción entre hidrógeno y CO2 para poder mantener sus procesos funcionando un día más y para dividirse si un día se quieren dar un lujazo. Sin embargo, pese a ser organismos tan humildes, han recibido mucha atención por parte de los biólogos. Repasemos por qué. Tienen un metabolismo minimalista, que produce como resultado una molécula central en el metabolismo de todos los seres vivos, y no necesitan oxígeno, ni luz solar, ni nada especial. Tan solo necesitan 2 elementos comunes, corrientes y abundantes, el hidrógeno molecular y el dióxido de carbono. Y con tal de tener una fuente de estas 2 cosas, pueden obtener energía y pueden obtener biomasa. Está bien, sí, muy poca energía y muy poca biomasa, pero suficientes. Si de entre todos los metabolismos que existen, tuviésemos que elegir uno que representase a los primeros organismos, este sería un excelente candidato. Si estamos hipotetizando sobre el origen de la vida y si aceptamos la candidatura de estos organismos, tenemos entonces que empezar a hacernos preguntas. Y la principal pregunta, la que es más relevante, es la siguiente. ¿Dónde pudo surgir un metabolismo como el de nuestro candidato a partir de la química inorgánica? Y la respuesta, aunque parezca sacada de un cuento, es en la ciudad perdida, un lugar que visitaremos en el episodio que viene. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.